es campeón del fútbol argentino. Así como escuchan, el equipo de Chilavert fue campeón hoy después de más de 12 años. Y lo ganaron 2-0 con un gol de Claudio Aquino, el mejor jugador del fútbol argentino. Este campeonato de Vélez afecta a Cerro Porteño y a Olimpia, ya que el campeonato de Vélez asegura la participación de Boca Juniors en la fase previa de la Libertadores 2025. Esto hace que haya muchas probabilidades de que haya un encuentro entre Cerro Porteño y Boca Juniors para definir los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. ¿Y esto en qué afecta a Olimpia? Que para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2025, Olimpia se va a ir al bolillero número 2 en vez del 1. Para el que no sabe, en cada grupo te toca un equipo de cada bolillero, hay 4. Y lo que hace esto es que aumenten las probabilidades de que le toque un equipo muy fuerte en la fase de grupos al Club Olimpia. Aquí les voy a estar dejando los posibles bolilleros que vamos a tener para esta fase de grupo. ¿Y ustedes qué opinan sobre el campeonato de Vélez?